Luisito Show, el podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este podcast. Estamos en el segundo episodio de esta primera temporada. Para esta oportunidad tenemos nada más y nada menos que a una notaria guatemalteca en Europa. Así lo estoy leyendo aquí, pero se trata de Mónica Orizar Sosa. Primero, gracias por haber aceptado venir acá. Al contrario, un gusto. Y segundo, pues bienvenida. Y qué bueno que haya... Es la primera entrevista que te hacen aquí después de que regresas, ¿verdad? Así es. En exclusivo, ya. Así que bienvenida. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Es un honor poder estar acá acompañándote. Bueno, yo creo que hay mucho que platicar. Me recuerdo que cuando te hice una entrevista, pero era para un medio escrito. Sí, me quedé con muchas dudas y me contaste un montón de cosas y yo me quedé así como que con más inquietud porque yo creo que hay muchas anécdotas que seguramente tú tendrás guardadas ahí en tu mente, en tu corazón y que nos puede servir a todos, ¿verdad? O sea, también para ir aprendiendo, pero sí me parece también interesante poder conocer cuál fue tu experiencia. Me contabas, por ejemplo, que lo primero es la situación pues de dejar la familia, hacer un cambio de vida prácticamente, dejarlo todo aquí e irse. Coméntanos, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue ese proceso que decides, pues ya, me voy? La verdad, no fue nada fácil poder tomar la decisión. Es cierto que yo quería poder estudiar en el extranjero y era algo que yo deseaba y que siempre estuvo dentro de mis planes, pero nunca me imaginé que me tocara hacerlo en un idioma totalmente diferente a mi idioma materno. Entonces sabía que tenía que cambiar prácticamente todo. No solo iba a cambiar de cultura, no solo iba a dejar a parte de mi familia, a mis amigos, a mis conocidos, sino que iba a tener que aprender incluso a comer nuevas cosas, aprender un nuevo idioma, a poder lidiar con otras personas que por la diferencia de cultura no es nada que ver a lo que nosotros estamos acostumbrados acá en Guatemala. Entonces sabía que iba a ser todo un reto, pero cuando tú tienes ya algo en mente y que quieres tomar esa decisión, pues tienes que aventarte. Ya o como nada te detiene. Exacto, y como comúnmente decimos, hay que tirarse al agua, porque si no pruebas, si no intentas, vas a estar toda la vida como que, ¿y si lo hubiera hecho? Uh-huh. ¿Y si ahora ya es muy tarde? O sea, si tienes una decisión, tienes que ejercerla y darle práctica, hacer lo que tengas que hacer para poder ejecutarla, ¿verdad? Si lo piensas mucho, no lo haces. Entonces, aunque sabía que iba a ser bien difícil ese camino, estaba decidida. Bueno, cuando hablábamos tú, por ejemplo, me decías también que, bueno, muchos lo ven solo desde afuera. O sea, siempre es así, vemos las historias de los demás desde afuera. Muchos dirán, sí, que pues qué buena onda, o sea, está en un lugar privilegiado, en el sentido de quién no quisiera estar ahí. Pero, ¿qué fue lo más difícil? Supongo que no fue como de, ya llegué acá a Francia y todo bien, o sea, comentarnos ese proceso como sí. Cuando ya pues llegabas el primer día y todo eso, Fue difícil. ¿Cómo sucede? Fue difícil. Mira, tengo que empezar diciéndote que yo sabía que al momento de cruzar la frontera y de llegar al aeropuerto de Francia, ya no iba a ser un hola, iba a cambiar desde ese momento. Entonces, un mes antes, yo me preparé con un curso intensivo de francés para poder entender por lo menos las palabras básicas. Para poderte comunicar. Para poderme comunicar, exactamente. Entonces, yo te diría que el mayor reto de este viaje, de esta decisión y de esta experiencia fue el idioma, porque el francés es uno de los idiomas más difíciles. Entonces, sabía decir las palabras bases, pero poder ya desenvolverte y sobre todo explicar lo que quieres decir en un idioma que es totalmente nuevo para ti, no es nada fácil. Y si aparte tienes la presión de que los franceses son unas personas que quieren todo rápido, lo quieren ya al grano, sin que estés dando vueltas, y que son muy enojados. O tal vez no son enojados de por sí, pero tú sientes que están siendo enojados, serios. Porque acá somos más de buena onda. Exactamente. Así como cuando llegaste. Así es. Ajá. Acá nos reímos, acá platicamos. Es como un gusto poder conversar con las personas. Ajá. Allá, no, allá todos están como serios y ¿qué quieres? Ajá. Tienes que decirnos ya qué quieres. ¿A qué vienes? Exactamente. Entonces, el poder lidiar con esta nueva cultura y el idioma fue lo más difícil, el reto más difícil. Bueno, te fuiste con la idea de estudiar. ¿Ya tenías en mente ejercer allá el notario? Porque explicabas también que la abogacía no se puede ejercer allá, solamente el notariado.
¿Te fuiste también con esa inquietud o surgió o solamente era tu objetivo estudiar? Al principio, mi objetivo principal era estudiar. Es cierto que cuando estaba en la universidad siempre leía el artículo de la ley del organismo judicial, artículo 43, que decía que el notario puede ejercer en el extranjero, pero es algo que sabía, pero nunca me imaginé que yo iba a tener la oportunidad de aplicar. Entonces, mi meta principal era estudiar, pero luego me vi en la necesidad de ganar dinero. ¿Cómo iba a hacer para mantener mis gastos y cubrirlos allá, verdad? Entonces, era bien difícil encontrar trabajo, sobre todo volvemos a caer al tema del idioma y que eres extranjero, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil que te den un trabajo. Y como estudiante menos, porque no puedes estar todo el día en el trabajo, sino que tienes diferentes horarios. Claro. Entonces, yo me puse a pensar, tengo que hacer algo para poder tener algunos ingresos. Y me acordé de nuevo de este artículo y dije, bueno, vamos a intentar, no pierdo nada. Entonces fue ahí en donde surgió la idea de poder ejercer el notariado de primero en Francia y luego pues ya poder expandirme. ¿Por qué pudiste, como tú dijiste, o sea, buscar cualquier otro trabajo? O sea, pensar solamente en subsistir, buscar cómo solventar la necesidad, pero al final terminaste ejerciendo eso. Bueno, me contabas también de que fuiste como a una reunión, que se reunieron en una plaza o algo así de guatemaltecos o latinos. Sí. Que radican por allá, y fue así como fuiste consiguiendo algunos clientes también, o que por lo menos te diste a conocer por allá. Así es, surgió la idea de ejercer el notariado en Francia, pero luego la pregunta fue, ¿cómo darme a conocer? Si nadie me conoce acá en Francia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en eso justamente llegó una invitación a todos los guatemaltecos en Francia, de la Embajada de Guatemala en Francia, de que iba a haber como una reunión para todos los guatemaltecos que estábamos allá y que íbamos a comer comida chapina y que íbamos a poder conversar y conocernos más. Entonces, fue ahí en donde yo dije, es mi oportunidad. Y me puse a hacer tarjetitas de presentación en mi computadora. Yo hice el diseño y puse el número, todos mis datos para que me pudieran contactar. Y yo dije, las voy a llevar, nunca se sabe, ¿verdad? Y entonces yo iba preparada, pero iba nerviosa también porque yo dije, ¿cómo voy a hacer esto en un evento de la embajada? Sí, así como... Ajá, tenía hola, pena. soy notaria. Mira, soy notaria, por favor, contráteme. Ajá. No, pero bueno, ya iba preparada, ¿verdad? Las imprimí, las corté y las llevaba en una cosita bien bonita para que llamaran más la atención. Y pues bueno, ahí estaba ya con los guatemaltecos y varios empezaron a platicar y pues nos fuimos conociendo y justamente se dio la oportunidad de poder decirles, mire, pero yo soy notaria, si necesita algún trámite notarial, pues estoy a la orden, aquí está mi tarjeta. Y fue así como fui repartiéndole a varias personas sin imaginarme que a la semana siguiente yo ya iba a tener clientes. Una semana y ya tenías a alguien, por lo menos. ¿Recuerdas cómo fue tu primer cliente? O sea, no quién, ¿verdad? Pero... Sí, o al menos, ¿qué fue lo que tuviste que hacer por él? Bueno, fue una identificación de persona. Okay. Necesitaba dar a conocer que su nombre era este nombre, pero también había otro nombre que lo identificaba y no había podido hacer ese trámite que tenía pendiente acá en Guatemala justamente por el problema de que tenía que hacer una identificación y dónde encontrar un notario guatemalteco. Y es que la ventaja de poder trabajar con un notario guatemalteco en el extranjero es que te ahorras muchos trámites que son los conocidos pases de ley. No tienes que traducir, no tienes que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores a apostillar, entonces te ahorras trámites, tiempo y dinero. Así que ahí era donde estaba mi fuerte, ¿verdad? El poder ya realizar los procesos, los documentos y todos los trámites directamente para que fueran eficaces en Guatemala sin necesitar nada más que una protocolización y luego el registro. Además me decías que viste también alguna situación como de personas que se querían casar o algo así. Así es. Lo recuerdo. También tuve la oportunidad. Como decir, wow, qué bonito ayudar también, porque o sea, si bien es cierto, al inicio hiciste esto por ver cómo generar ingresos, al final el sentido de, por ejemplo, casar a una pareja es bonito, ¿no? O sea, tiene un sentimiento detrás de eso. Así es. Para mí, tener la oportunidad de casar en el país del amor fue una de las mejores experiencias. Nunca me imaginé que iba a tener esta oportunidad, pero gracias a Dios pues se dio y es algo que nunca voy a olvidar.
incluso con esta pareja de nuevos esposos nos volvimos amigos porque allá entre todos los guatemaltecos nos apoyamos. Entonces yo prestaba servicios notariales, otra persona cocinaba comida chapina, entonces teníamos nuestra propia comunidad y eso también ayuda a que puedas estar dentro de un círculo guatemalteco y que, por ejemplo, en mi caso, los clientes que ya tenía, pues me dieran a conocer con otras personas que ellos también conocían. Y ahí sí que de boca en boca se hizo la publicidad también. ¿Cómo hiciste para vivir allá? ¿Tenías familia o cómo fue el asunto? Lo pregunto porque cuando te vas a otro lugar, o sea, tienes una lucha mental, una lucha emocional que cuesta y a veces en algún punto uno puede llegar a preguntarse, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Será que continúo? ¿Cómo fue tu proceso por allá? Bueno, en ese sentido sí tengo que reconocer que el hecho de que mi familia estuviera allá, mi hermana, mi hermano, mis papás, pues ayudó bastante. ¿Por qué? Porque yo ya tenía un hogar a donde llegar. Yo pienso que el hecho de haber estado acompañada por ellos y en esta pandemia, ¿verdad? En donde más se sentía soledad, si no estabas con nadie porque no podías salir, estabas confinado, eso hubiera sido muy duro para mí. Pero el tener la oportunidad de tener a mi familia conmigo, pienso que fue lo que más me ayudó y también lo que me ayudó a poder tomar la decisión más fácil. Bueno, y también me estabas diciendo cómo fue el proceso también de llevar a cabo tu tesis de maestría, porque me explicabas que no como que te preguntan qué quieres hacer, sino te dan algunos temas, elige cuál de esos y tú decides, bueno, primero que nada hacer un tema que tenga que ver con nuestro país. Pero lo otro que yo también veía bien difícil, o por lo menos lo veo así como wow, es de que tuviste que agarrar documentos que estaban en español o quizá en inglés también, y que todo lo tuviste que traducir para luego también hacerla. O sea, digamos que fue un trabajo extra, además del que pudiste haber hecho con algo de allá. Contanos un poquito de eso, que a mí me pareció interesante. Esta es una buena experiencia, la verdad, porque en la universidad te daban un listado, no recuerdo exactamente el número, pero eran entre 65 a 75 temas para que pudieras elegir uno y poder trabajar tu tesis para poder graduarte. Entonces, cuando recibí este listado, empecé a leer todos los temas y ninguno conocía. Eran países de África, como más o menos países de Europa. Por ejemplo, problemas territoriales también entre territorio de países de África. Sí. Pero yo no conocía prácticamente nada de la historia de estos países. Y aparte el idioma es totalmente diferente. Decía, ¿cómo voy a encontrar la información? Entonces no hubo ninguno que yo dijera, con este me siento segura, me siento capaz de hacerlo, ¿verdad? Y de investigar y todo. Yo decía, ¿cómo voy a hacer para poder hacer una tesis? Si de por sí hacer una tesis en tu idioma con los temas que tú conoces es difícil. Sí. Ahora esto, decía yo. Y entonces dije, bueno, no pierdo nada. Tengo que encontrar un tema de Guatemala que sea internacional. Y me puse a investigar y a leer y a ver sugerencias en internet, cuando en eso me acordé del diferendo territorial marítimo insular que hay entre Belice y Guatemala. Yo dije, esta es mi oportunidad. Y entonces me puse a realizar el proyecto de tesis, porque no era nada más de decir, mira, yo no quiero trabajar ningún tema de esta lista, sino que quiero trabajar este. No era así, ¿verdad? Tenías que justificarlo. Exactamente. Hacer un proyecto de tesis, justificar por qué tenía la terna que aceptar ese tema y luego pues ya defenderlo. Entonces empecé a trabajarlo en español primero y luego traducirlo al francés, porque mis ideas estaban en español, no en francés, y la información también. Pero pues gracias a Dios se logró, logré presentarlo ante la terna y para mi sorpresa pues lo aceptaron. Así que tuve 6 meses para trabajar este tema, que como tú dijiste, la mayoría de información estaba en español, también había parte en inglés, pero la mayoría en español. Entonces fue un trabajo de traducción bien duro, bien duro. Pero ahí sí tengo que reconocer que la ayuda de mi familia fue base y fue clave en este proyecto, porque ellos me ayudaban buscando mi información. Luego cuando no sabía cómo se decía una palabra, pues ahí estaban ellos para ayudarme a traducir, porque ya ves que el traductor de internet a veces no traduce bien la idea. Entonces, y para revisar, ¿verdad? Que todo estuviera bien, porque estaba aprendiendo el idioma, entonces iba a tener errores. Así que puedo decir y reconocer que fue un trabajo que salió a la luz y que fue posible cumplir gracias a la ayuda de mi familia también. ¿Qué pensó esa gente de allá? O sea, conocían por lo menos, bueno,
quizás sabían que eras de Guatemala, ¿no? Pero, por ejemplo, Belice, Centroamérica, ¿sí lo ubican o de pronto así como de, ¿y eso dónde es? Mira, Belice, la mayoría de personas no conocían ni sabían de la existencia de Belice. Y de Guatemala, siempre piensan que es un país de América del Sur. Entonces tienes que estar como, no, es un país que está en América Central, sacar el mapa, no, mira, aquí estamos. Pero sí, fue un tema que les llamó mucho la atención porque hay un dato bien interesante y es que Guatemala y Belice son los primeros países a nivel mundial que deciden someter un diferendo territorial ante la Corte Suprema de Justicia a través de consulta popular. Es decir, que fuimos nosotros, los ciudadanos de cada país, los que dijimos sí queremos que este diferendo pues sea sometido ante la Corte para que pueda tener una solución. Entonces este dato era impactante para ellos porque nunca antes lo habían visto. Bueno, dato interesante. Sí. Sí, bueno, a mí me parece sí muy interesante, sobre todo el proceso que estabas llevando. Y bueno, ahora, ¿qué pasa? O sea, por tu mente decides regresar a Guatemala, ya tenías también un objetivo trazado, supongo, el hecho de también regresar. Mi meta siempre fue regresar. Yo creo que la mayoría de personas creía que no lo iba a hacer porque allá ya estaba trabajando y ya me estaba acomodando a vivir en un país extranjero, pero realmente no me desligué de mis raíces. Entonces sí, mi meta era regresar y pues acá estoy tratando de alcanzar otras metas ya en mi país, ¿verdad? ¿Qué fue lo que más extrañaste de Guatemala o de acá? Porque, o sea, un cambio como este es tan quizá grande que tampoco es tan fácil irlo asimilando. ¿Cómo llevaste ese proceso? ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, me decías que la comida era una de las situaciones que había que acostumbrarse, sí, y otras cositas que me ibas comentando. ¿Cómo fue eso? En Francia no se come nada mal. Toda la comida es bien rica. Pero, me hacía una falta comer tortillas, comer chucos. Y cuando entraba al Facebook era como que hay personas que suben su comida, de aquí subiendo. O las publicaciones. En la pandemia, la mayoría de personas vendía comida y subían las fotos. Eso era tan difícil para mí porque allá es bien difícil poder encontrar comida chapina. Sí encuentran mexicana, pero no es lo mismo. Entonces, extrañé mucho la comida. O por ejemplo cuando veía que mi familia de acá o mis amigos se reunían y yo estaba tan lejos, era bien difícil también porque a mí me hubiera gustado poder estar con ellos. Entonces creo que esos dos puntos fueron los que más me hicieron falta. ¿Cómo viviste la pandemia? Porque, o sea, ¿en qué año te fuiste? En 2019. ¿2019 a los inicios o...? No, a finales de septiembre. A finales de septiembre, sí. O sea, ahí de pronto ya se hablaba de eso, incluso por allá, pero no había dado el boom de ya en todo el mundo. ¿Cómo empezar? Bueno, supongo que también modificó la idea que llevabas de lo que ibas a ir a hacer allá, por lo menos en cuanto a cómo desarrollarlo, ¿no? Sí, yo pienso que el hecho de que existiera la pandemia me limitó un poco más en la facilidad de aprender el idioma. ¿Por qué? Porque yo me quedé encerrada. Ajá. Estuve confinada, entonces no tuve la oportunidad de rodearme de personas que hablaran el francés. Platicar exactamente. Y todo. Estaba con mi familia y pues entre nosotros hablábamos español, acá no íbamos a hablar francés. Entonces, yo pienso que si no hubiera habido una pandemia, hubiera mejorado mucho más rápido el francés. Pero como hubo y estuvimos confinados como por 3 meses, eso acortó la facilidad y la rapidez en aprenderlo y me hizo un poco más difícil el poder estar preparada para el año siguiente para ingresar a la universidad porque había que hacer pruebas. Y también el hecho de que existiera la pandemia pues me limitó en poder hacer más amigos allá. Uh-huh. Sí tengo amigos, tengo personas que extraño y que fue difícil dejar, pero si no hubiera existido la pandemia pienso que hubiera expandido más mi círculo de amistades, claro. Y sí, eso afectó. Sí, bueno, eso puede ser cierto, incluso tu red de contactos que al final con quienes te ibas a topar eran todos ya profesionales en el área y era importante, pero bueno, al final las oportunidades van a seguir viniendo. ¿Cómo fue la pandemia allá? O sea, todos encerrados, de pronto uno pues llega a vivir a ese lugar, no es como tener a los vecinos ahí, ya no poderlos ir a ver, pero más allá de eso, ¿cómo se vivía el ambiente? ¿Era tenso?
¿Te contagiaste o no te contagiaste? ¿Se contagió alguien de tu familia? ¿O supiste de gente que murió cerca de ustedes? ¿O que vivían por lo menos en el mismo sitio? O sea, ¿cómo fue? Bueno, pues gracias a Dios ningún miembro de mi familia se contagió, yo no me contagié tampoco, pero cuando anunciaron que se iba a confinar, la verdad fue bien duro. ¿Por qué? Porque París es una ciudad que nunca duerme. Sí. Siempre hay personas en la calle y allá te puedo decir que la fiesta inicia a medianoche. Entonces siempre vas a ver personas, incluso de madrugada. Y cuando dijeron que se iba a confinar y ya no ver a nadie, fue un shock para todos, ¿verdad? Porque solo veías a ambulancias que pasaban y solo estaban abiertas las farmacias. Y lo que más afectó tal vez, pero que a la larga también ayudó, tengo que reconocer, fue que el confinamiento fue total. ¿A qué me refiero con eso? A que solo tenía derecho un miembro de la familia a salir y hacer las compras, si se necesitaba ya sea alimentos o medicina. Pero para poder salir tenías que llenar una solicitud para que te autorizaran poder salir. Tenías solo 1 hora máximo para poder estar fuera de casa y no te podías alejar más de 1 kilómetro. Entonces sí era bien estricto. Estuvimos así, no recuerdo si 2 o 3 meses, pero cuando ya se desconfinó, entonces ya los casos habían disminuido, porque las personas no estábamos afuera. Por eso fue que en Francia pues pudimos quitarnos la mascarilla antes. Allá ya nadie usa mascarilla, nunca nos tomaron la temperatura al entrar a bancos, a supermercados. La verdad que cuando vine acá y fui al banco y me dijeron tómese la temperatura con la mano, y yo pues ¿cómo le hago? Porque la verdad que allá nunca nos tomaron la temperatura. Pero bueno, sí fue un shock para todos estos cambios. Y cuando, bueno, llegas acá, te das cuenta de que aquí hay algunas cosas que se mantienen, como el uso de la mascarilla. Pues te digo, uno se adapta, ¿no? Pero, o sea, sí es un cambio que uno nota. Además de eso, ¿qué otras cosas son diferentes? Porque, o sea, no es con el afán de decir sí, que estamos mal o que hay países mejores o allá se vive mejor. Porque también habrán cosas positivas acá, como lo que decíamos de que acá somos más buena onda y que platicamos. Pero sí me recuerdo que me comentaste algunas cosas que tú resaltabas también de cómo allá se desarrollan algunas situaciones también, ¿verdad? Que son diferentes acá. Podría hablar de muchas cosas, pero no tengo que decir que nosotros estamos mal. Al contrario, yo reconozco que acá nos sabemos cuidar más que allá. Allá nunca hubo distancia social, o sea, desde el momento que desconfinaron, todos pegados y prácticamente no se respetaron las medidas sanitarias que se habían implementado al momento de desconfinarse. ¿Por qué? Porque cuando la gente salió a la calle, pues quiso aprovechar. Pero cuando vine acá sí fue un poquito extraño porque yo ya estaba acostumbrada a no usar mascarilla. Y recuerdo que la primera vez que quise salir en la moto, yo dije, ¿será que tengo que llevar mascarilla acá en la moto o no? Bueno, no voy a tener contacto con nadie. Y salí de mi casa sin la mascarilla. Y todo el mundo cuando con mascarilla. solo llegué a la calle, toda la gente, incluso en moto, con mascarilla. Yo, ay no, mejor voy a parar acá y me la pongo porque me sentí rara. Pero sí, el hecho de usar mascarilla, de tomarte la temperatura, todo eso, para mí ahorita está siendo nuevo. Pero lo valoro porque estamos cuidando la salud y entonces eso es lo que ha ayudado también a que los casos estén disminuyendo. ¿Qué podríamos decir que cambió de la Mónica que se fue en el 2019 y la que regresó en este 2021? ¿Tú qué piensas? Yo cambié creo que en todos los aspectos, la verdad. Considero que no soy la misma que se fue a la que vino. Mi mente se expandió, nuevas ideas que surgieron, mi mentalidad ya no es la misma de antes. Pienso que adquirí mucha madurez y que ahora me considero capaz de lograr lo que me proponga, porque si pude lograr, con la ayuda de Dios obviamente y de mi familia, algo que para mí parecía difícil y complicadísimo y casi que imposible, pienso que ahora puedo lograr lo que me proponga. Pero eso sí, siempre aprendí que tienes que ser humilde. ¿Por qué? Porque siempre vas a necesitar de otras personas. Y esto lo aprendí estando lejos. ¿Por qué? Porque por mí misma no pude hacer muchas cosas. Siempre necesité pedir ayuda. Entonces tienes que ser humilde, modesto, agradecido y no creerte que puedes hacer todo tú solo para poder salir adelante. Entonces me enseñó a valorar a las personas que me rodean, a valorar lo que tengo y sobre todo pues a seguir luchando por mis sueños. O sea, yo me pongo a pensar también que siempre uno pues vive historias
algo que te marca y que decís, wow, o sea, esto. ¿Alguna que te haya pasado allá? De historias, pero como qué historia No sé. quisieras, porque tengo muchas. Bueno, elige alguna que te haya pasado, una que resaltes. Siempre nos pasan cosas, ¿no? A ver, Sí. una buena y después una que digas, ah, híjole, esta no estuvo bien, pero igual al final siempre dejan aprendizajes. Una buena y una mala. Sí. Una buena, pues el hecho de cuando hubo pandemia no podías ir acompañado por nadie si querías ir a hacer trámites o cualquier otra situación, cualquier otro proceso, ¿verdad? Yo tenía que ir sola. Yo te voy a decir que yo jamás me animaba siquiera a abrir la puerta cuando sonaban el timbre, porque yo no me animaba ni a decir bonjour. Ajá, yo tenía miedo de poder tener contacto con las personas. Ah, ok. Entonces, cuando me tocó a mí ir al banco sola, ir a hacer las compras sola y hablar en francés, el primer día que lo hice y logré llegar a la casa con una bolsa de compras, ese día nunca lo voy a olvidar. ¿Por qué? Porque dije, pude hacerlo. Lo logré y sí soy capaz, solo tengo que perder el miedo. Entonces para mí la experiencia más bonita fue el día que pude regresar a mi casa con la misión cumplida. Lo logré y no necesité que me ayudaran. Mire, ahora ya puedo salir sola. Ahora, una mala te la tengo que... Bueno, vamos a pensarla, porque la verdad es que sí hubieron malas, pero hubieron más buenas. Pero tal vez una mala fue cuando tuve que presentarme a la universidad, al auditorio, y era la primera vez que iba a realizarme mis exámenes. Entonces no tenía idea de cómo iban a ser los exámenes. Jamás estudié en una escuela en Francia, entonces estaba súper perdida. Y quería pedirle ayuda, le quería preguntar a la secretaria una información, porque la modalidad para hacer tus exámenes allá cambia también completamente a todo lo que estamos acostumbrados acá. Así que le quise pedir ayuda. Y la secretaria, en vez de ayudarme y decirme, sí, mire, tiene que ir acá, me empieza a gritar, no te entiendo, ¿qué dices? Y todos en el auditorio volteando, ¿verdad? Como que, ¿qué está pasando? Yo sentí que me caía como un balde de agua fría, porque yo quería ser discreta, ¿verdad? Estaba pidiendo la información así disimuladamente, y ella me empieza a gritar en un lugar en donde hay eco, y todos están como en su asunto, ¿no? Ajá, y todos así en silencio, porque eran de exámenes, ¿verdad? Entonces... yo salí, yo quería llorar porque a mí me traumó tanto que me respondiera así. Aquí tú pides una información y incluso cuando tú no hablas, por ejemplo, inglés, tratas de poderle entender por lo menos a la persona que te está pidiendo. No le vas a gritar, ay, no te entiendo, que adiós, que... No, ¿verdad? Sí. Entonces pienso que sí me marcó. Pero el segundo día que regresé, yo ya iba enojada también. Y yo dije, a mí no me va a andar gritando esta señora. Entonces yo también ya le hablé fuerte para ver si de verdad no me entendía. Y esa vez sí me entendió. ¿Sí te entendió? Entonces, ¿Pero le hablaste en francés? Sí, siempre en francés. Allá nadie me hablaba en español. Eso sí, los franceses son de la mentalidad de que si tú estás en su país, eres tú el que va a hablar su idioma, no ellos tu idioma. Okay. Algo que nosotros no tenemos acá. Sí, tú vas a tratar de hablar en inglés con las personas que hablan inglés. Incluso tratas de decir unas palabritas en francés, ¿verdad? Allá, nada. Así que al día siguiente yo ya iba preparada y hasta había hecho mi papel en la mente para responderle si me decía algo. Ya tenías como preguntas predeterminadas ahí de que y te respuestas hacer. También. Respuestas ya tenía también. mis respuestas, pero ese día sí ya me fue mejor. Y después ya solo me le quedé viendo como que no, y luego ya pasé y ya, todo estuvo bien. Y cuando regresas a Guatemala, ¿cómo te sientes? O sea, cuando ya pasas la línea del aeropuerto. Me puse a llorar. ¿Sí? No creí que me pasara eso, pero cuando bajé del avión... O sea, ¿venías normal y yo bueno, venía me normal. bajo ya? Ajá, venía normal, así tranquilita. ¿Viajaste sola o con tu familia? Solita. Solita. Venía con sentimientos encontrados porque tener que dejar a mi familia ya... También. Y ahora fue el contrario, ¿verdad? Exacto. Cuando me fui de acá me fui triste, pero al salir de allá otra vez regresé triste. Pero también venía emocionada porque venía a ver todo lo que había dejado. Pero cuando llegó el avión y empecé a ver las casitas y mirar los volcanes, la montaña, pues me empezó a llegar al corazón. Pero tranquila, ¿verdad? Venía platicando con los que venían a la par mía, ni le puse atención. Pero cuando bajé del avión y vi que decía bienvenidos a Guatemala y había una foto del lago, me puse a llorar, pero yo no quería que la gente me viera llorando. Y yo paré de llorar y llorar. Y me dice una señora, ¿estás bien? Y yo, sí, la verdad es que no sé qué me está pasando, pero sí estoy bien. Y seguí caminando y escucho la marimba. Ay, ya no seguí.
Ya ahí me quedé parada, dije, no, me voy a tranquilizar, yo no quiero que me miren así, tengo que estar feliz. Y entré al baño, traté de pintarme y me temblaba la mano porque, no sé, nunca me había pasado eso. Creo que estaba muy emocionada porque pensé que tal vez no iba a regresar, no sabías qué iba a pasar con la pandemia. Entonces, sí, llegar acá y escuchar marimba, ver las fotos del lago de Guate, ay, yo creo que hasta ahorita quiero llorar también. No, y ahorita que mencionas eso de la pandemia, recuerdo que publicaste algo, espero no equivocarme, pero pusiste un asunto así como de qué triste que sé que cuando regrese a Pana, sí, no, sí, es ya cierto. no estarán otras personas. Es que fue bien feo porque cada vez que entraba al Facebook, una nota de duelo de personas que conocía, entonces yo decía, ay, ya no la voy a ver. Sí. Ajá, y sí, quizá sí gente fue que duro. no le hablábamos, pero sí sabíamos quiénes eran, o sea, sí pasó feo. Exacto. Yo cuando vi tu post, o sea, sí me puse a pensar. Aquí se vivió así, o sea, muy feo, pero, o sea, me puse a pensar en eso de veras irte y regresar y que ya no haya gente que acostumbrada a saber, no sé, que vendía comida en la calle, como sea. Pero, ¿crees que viste? ¿Cambió algo en Pana? Tú que lo viste todo desde afuera, pero ahora que regresas, ¿crees que ha cambiado algo? Ay, ha cambiado mucho, mucho. ¿Cómo que? Sobre todo en sentido comercial. Hay muchos nuevos comercios, nuevas bueno, construcciones. Sí. Donde yo dejé árboles, ahora hay una casa, hay locales. Entonces sí veo a Pana bien diferente. Eso sí, el lago sigue hermoso como siempre. ¿Y la gente cómo te trata? Ay, yo me siento en casa, la verdad que las personas han sido súper amables conmigo, me atienden súper bien, me dicen bienvenida, qué bueno verte, incluso personas que a veces solo nos hablamos por el Facebook y cuando nos mirábamos en la calle ni nos conocíamos, pues ahora sí ya, ¡hala, qué bueno, que vi que ya estabas acá, qué bienvenida, qué gusto que estés aquí! Y pues no tengo ningún mal comentario, todos han tenido una sonrisa hacia mí. Qué bueno. Y bueno, ¿y ahora qué vas a hacer por acá? Bueno, ahora mis planes a corto plazo pues son ya poder abrir mi oficina jurídica. Espero primero ahora sí puedes Dios, ejercer la abogacía. Ahora sí poder ejercer la abogacía también porque estuve 2 años y medio sin ejercerla. Sí, quiero abrir mi oficina jurídica. Primero Dios, ya a principios del otro año pues estaré con esa publicación en el Facebook dándolo a conocer. Y pues espero poder atender bien a todas las personas. La verdad que mi misión es tener a mis clientes satisfechos. Eso es para mí lo más importante y pues poder aplicar acá en el país todo lo que aprendí estando fuera. Además, el notariado que hiciste te deja un camino trazado en el sentido de que puedes todavía hacer lo que hacías allá desde aquí. O por lo menos asesorar a la gente de cómo hacerlo. Eso sí. Eso me puse a pensar porque veía los mensajes por eso te decía, me metí a ver los mensajes que publicaste en tu página. Ahí es notaria guatemalteca en Europa, por si los que quieren ir a buscar. Pero decían, por ejemplo, alguno decía, sé que vas a cambiar de número, mándame tu nuevo número y así. Entonces me puse a pensar también de que, o sea, habrá algunos que de todas formas van a necesitar saber qué hacer, a dónde acudir o por lo menos, ¿verdad? La verdad es que con todos mis clientes sigo en contacto. ¿Por qué? Porque cuando estás lejos siempre tienes necesidad de realizar trámites en tu país. Okay. Entonces prácticamente seguimos en comunicación porque mis clientes de Francia ahora son mis clientes de Guatemala. Así que las gestiones que ellos necesiten realizar acá, pues si se me da la oportunidad, yo se las realizaría. Qué súper. ¿Qué diferencia ves en la educación? O tal vez la educación como tal es una palabra que abarca mucho, pero ¿cómo funciona, por ejemplo, el proceso de formación allá comparado con el de acá de Guatemala? Me hablaste un poquito de eso cuando te hice la primera entrevista. Me recuerdo que remarcabas algunas cosas. La verdad es que no quiero decir que la educación en Guatemala es mala, ¿verdad? Tenemos una buena educación y al final creo que depende también del estudiante el hecho de querer aprender. Los maestros pueden ser muy buenos, pero si tú no quieres estudiar, entonces no vas a aprender. Ni porque tengas el mejor maestro, o sea. Ni porque tengas al mejor maestro, ajá. Pero lo que yo remarco como diferencia en Francia, bueno, entre Francia y Guatemala, es que en Guatemala no nos obligan a pensar. Tú puedes aprenderte las respuestas mecánicamente. Memorizarlas. O sea, memorizarlas, ajá. Aprenderte lo que dice el libro sin que comprendas qué es lo que estás respondiendo. Mientras que en Francia no quieren que respondas lo que está en el libro, sino que respondas lo que tú entendiste y cómo lo aplicarías.
Entonces, nuestra misión en Guatemala es también resolver problemas, mientras que en Francia es hacer los problemas, crear los problemas, y ya te dieron la solución. Ahora, ¿cuál era el problema? Ah, ok. Entonces, es como revés, una ¿no? psicología inversa, ajá. Y yo siempre decía ya, pues es que estoy acostumbrada a resolver problemas, no a estar creándolos. Pero sí, ¿por qué? Porque allá te hacen pensar mucho. Y si tú dices sí, es, ¿pero por qué? ¿Por qué está diciendo sí? Y si yo le digo que no, ¿qué fundamentos tengo yo? O sea, ¿cómo me va a contradecir? Mientras que aquí, tú solo das una respuesta, sí, no, tal vez, y porque esto y esto y esto, lo que dice el libro, y tienes 100 puntos. Allá si pones lo que dice el libro, tienes 0. Sí, y me di cuenta, ay, perdón, yo hablo mucho, No, creo yo, no, ¿verdad? Pero fíjate puedes hablar que... lo que quieras. Gracias, Mientras porque no voy sea... A ver, el podcast tampoco es didáctico ni formativo, pero si de algo de lo que se dice acá le sirve a alguien más, pues qué buena onda, ¿verdad? O sea... Voy a aprovechar para desahogarme, la verdad. Decilo. Es algo que tengo acá adentro, pero... Lo tengo guardado, atorado. Lo tengo atorado. Mira, cuando yo llegué a Francia, el primer examen, cuando te digo que esta secretaria me gritó, era hacer una argumentación. Pero yo estaba acostumbrada acá a argumentar, pero lo que me pidieron allá jamás lo había hecho. ¿Sabes? Me pusieron un caso, entonces yo tenía que resolver este caso, por así decirlo, pero para resolverlo iba a utilizar la frase de un autor. O sea, como se supone que tú lees muchos libros. Porque estudias Derecho. Porque estudias Derecho. Y allá los niños, eso también es otra cosa bien diferente. Por ejemplo, los juguetes de McDonald's son libros. Allá desde chiquititos están acostumbrados a leer. A leer, o sea. Ajá, y los juegos son para desarrollar tus habilidades. Súper. No son como plastiquitos o cosas así, ¿verdad? Ya son libros. Entonces, como tú lees mucho, vas a utilizar la frase de un autor y en base a lo que dijo ese autor, vas a resolver el problema. Yo no me sabía ningún autor de Francia. Ni y siquiera tenía que ser de Francia. Bueno, podía ser de cualquier lado, pero yo no me sabía ningún autor, ni siquiera los de Guatemala me había aprendido las frases. Así que en ese primer examen no me fue nada bien, nada bien. ¿Recuerdas cuál más o menos era el problema o la situación que tenías que resolver? Era un problema en cuanto a la autodeterminación de los pueblos. Cuando, digamos, ¿cómo te explico? Bueno, en España, ahorita Barcelona quiere ser un país independiente. Entonces, ¿cómo puede hacer para autodeterminarse? Okay. Eso era. Entonces, para poder explicar cómo Barcelona, por ejemplo, puede independizarse de España, tenía que utilizar la frase de alguien. Desde ahí me bloqueé porque era al inicio. Y si no tenía la frase, no podía hacer nada más. Sí, o sea, ahorita me lo preguntas y yo no sabría qué responder, o sea. Es difícil, por ejemplo. No estamos acostumbrados a eso. Exacto, que yo te diga, ¿cómo iniciarías a hacerme una pregunta con la frase de un autor? Bueno, eso sí lo puedo. Ya. No, estoy segura que no te bloqueas. Sí. Sí, de pronto lo planificas, pero si se te agarra de descuidado. Descuidado, o sea, ok, déjalo de hacer una entrevista. O sea, imagínate hacer un examen donde sabes que es para acceder a lo que vas o por lo que viajaste, que al final, ¿cuál es el nombre de tu maestría? Es, una maestría en estudios jurídicos internacionales. Me decías que también el hecho de regresar a Guatemala era de lo que aprendiste allá, todas esas herramientas y conocimientos, pues también usarlas acá para hacer también de este lugar algo mejor en la medida de lo posible, porque, o sea, tampoco tenemos la varita mágica de hoy es pana y mañana es otra cosa. Exacto. No, pero sí, ahora que dices poder aplicar lo aprendido, me encantaría poder dar clases en la universidad. Ah, sí, me contaste. Porque quiero enseñarle a los estudiantes, si se me da la oportunidad, ¿verdad?, a pensar, a que digan ellos lo que piensan, no lo que piensan los autores. Que me expliquen cómo entendieron lo que dijo el autor, eso sí, pero poder pensar, es que tenemos ese problema, que nosotros nos acostumbramos a lo que dicen los demás, a lo que nos enseñan, a lo que leemos, pero nunca damos nuestras propias opiniones. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a ser juzgados o porque tenemos miedo a que sea una respuesta incorrecta, pero a veces de muchas respuestas incorrectas salen nuevas ideas. Entonces tenemos que pensar sin miedo a expresarnos. Entonces sí me encantaría poder aplicar eso dando clases. Hay una
teoría que se llama el espiral del silencio, que es lo que tú explicabas de que muchos, aunque piensan diferente, se lo callan, solo con el objetivo de encajar. O sea, es como que ahorita yo no estoy de acuerdo contigo, pero me lo callo y solo te hago, ajá, sí. Pero esa es una espiral del silencio porque empieza en un punto y avanza, y sigue avanzando, solo porque la gente lo que quiere es como encajar o por lo menos no ir en contra de. Y sí, realmente sí nos hace falta realmente. Sí, también quisiera preguntarte sobre esta situación de también, no sé, supongo que quizá vas a querer seguir estudiando, ¿lo piensas hacer acá o qué piensas hacer? O ahorita... ahorita no, con la ahorita no maestría. quiero nada de eso. Mira, una persona que ha estudiado Derecho, un abogado y notario, Bueno, que nunca no va a dejar de lee, que no estudiar. estudia, que no trata de aprender nuevas cosas, se queda, ¿verdad? Sí, Entonces, un notario, un abogado tiene que estar siempre actualizado, leyendo nuevas leyes, siempre vas a estar leyendo. Entonces, no te puedo decir que no voy a estudiar, porque tengo que estudiar. Sí. Aunque los casos se parezcan, siempre hay una variante, y esa variante te hace investigar. Así que, obviamente, en mis objetivos sí está seguir estudiando, seguir aprendiendo. Pero ahorita no te puedo decir, ya voy por el doctorado, sí, porque a eso estoy me cerrando refería. la maestría y Claro. pues sí, quiero por lo menos poder disfrutar ahorita que ya tengo esto, poder ejercer mi carrera acá tranquila, trabajando en sí, y luego pues ya veremos. Pero, ¿Qué más te gusta del derecho? O sea, ¿cuál crees que es como que tu rama preferida? mira, amo el notariado, la verdad que es mi punto fuerte, pienso yo, pero también me encanta civil. Me encanta lo familiar, me encantan las propiedades, todos los inmuebles, bienes muebles, inmuebles, todo eso, registros, me encanta. Entonces puedo decirte que realmente mis ramas fuertes son también el derecho internacional, porque para eso estudié la maestría. Me encanta poder ayudar a los extranjeros a adquirir, por ejemplo, su residencia en Guatemala. Eso es algo que me gusta hacer. Entonces, el notariado, civil, principalmente lo familiar, y lo internacional, pienso que son mis ramas más fuertes. ¿Por qué? Porque me encantan. Entonces, es en donde dejo alma y corazón. Dijiste que obviamente cambiaste tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. ¿Cuál crees que haya sido el cambio más significativo? O sea, ¿cómo lo pensabas antes? ¿Cómo lo piensas ahora? ¿O a qué te refieres con ese cambio? O sea, yo sé que son muchas cosas, obviamente, ¿no? Porque, o sea, en la vida de uno implican diferentes cosas, las personales, las profesionales, pero no sé, algo que tú quisieras como resaltar y decir, o sea, yo siento que en esto es específicamente lo que cambié. Ajá. Bueno, como te decía, el poder ser agradecida. Antes sabía que necesitaba la ayuda de los demás, pero no lo veía como una necesidad. Ahora sí, yo sé que necesito de los demás. Y también, no sé, fue raro porque normalmente tenemos la tendencia de que cuando nos vamos a otro país, venimos como un poquito más creídos, o no sé, como que no nos sentimos superiores, Claro. ¿verdad? Pero como que, ay, yo ya estuve allá en otro país. ¿Y cómo te sentiste? En ese sentido, para mí es lo contrario. Yo ahora digo, no, como ya estuve en otro país, tengo que ser más humilde para que vean que no es que me sienta superior, no es que, ay, yo estudié allá, entonces los de acá no saben, ¿verdad? Nada que ver. Al contrario, aprendí que la modestia es lo más importante si sales. ¿Por qué? Porque es esa modestia, esa humildad la que te va a permitir poder ayudar y compartir con los demás lo que aprendiste. Entonces, no ser envidiosa, ¿verdad? Al contrario, poder compartir tus experiencias con otras personas para que a ellos no les pase, o para que les pase si fue algo bueno, ¿verdad? Claro, Ajá. claro. Entonces, sí, pienso que este viaje me ayudó más en cuanto a mis valores. Poder valorar también más a mi familia, darme cuenta de que a veces queremos irnos de casa porque no nos gustan las reglas, por no ver que en realidad es una bendición poder estar en casa y tener que respetar esas reglas, ¿verdad? Entonces sí, pienso que en mis valores, en el lado sentimental, obviamente en el lado profesional, pues también me ayudó, pero el lado emocional no lo había trabajado tanto, entonces este viaje me permitió hacerlo y reforzarlo más. ¿Emocional en qué sentido? O sea... Ay, tú pareces policía, a veces me preguntas mucho. Bueno, Aunque, emocional en todo lo puedes que... contar lo que quieras. Pero hay cosas que no quiero contar. Ok, no pasa nada. No, pero sí, te digo, también, ¿sabes qué? Me ayudó a tener los lazos
emocionales con las personas que había dejado acá más fuertes. Porque los extrañas. Y exactamente. Exactamente, entonces, y hay personas que cuando ya no te ven, cuando ya no estás, pues se olvidan de ti, te dejan de escribir, te dejan de comentar, pero ¿sí, no, conmigo fue todo lo contrario. Conmigo más. Me escribían más, que te extrañamos, que ahora que no estás, vemos que haces falta para esto, o por ejemplo, ya no hay quien nos ponga a bailar, porque yo siempre ando poniendo a bailar, o cosas así. Te digo que yo pienso que para tanto las personas que se quedaron como para mí que me fui, vimos que realmente habían espacios que no se llenaban porque no estábamos complementados. Súper, sí, sí pasa eso, ¿no? Que, o sea, y tienes razón, habrá algunos que a veces como que se alejan pero hay otros que lo que hacen es acercarse o por lo menos darse cuenta de la ausencia de la persona. Sí, hay ausencias que se notan, ¿no? Se siente tu ausencia, esa es la frase. Ajá. Lección, hagan que su ausencia se sienta. Sí. Bueno, tu oficina la vas a tener aquí en Pana, supongo. Así es, ya estamos preparando el local, ya dentro de poco van a leer la publicación pronto, con toda la información, y espérenla. Un spot con la voz de Luis Pérez, que te dije que te agarra sí. Vamos a platicar de eso. Vamos a platicar de eso. No, bueno, pues qué genial, ya vamos a ir terminando. Algo que tú quisieras comentar para ir ya finalizando, de tu experiencia vivida, o que nos quisieras contar algo que quizá le sirva a alguien también, como tú dijiste, ¿verdad? Porque a veces al escuchar las historias de los demás, o contamos cómo sí hacer las cosas para resultados buenos, o qué cosas no hacer para no cometer los mismos errores. Así es. Bueno, tal vez me gustaría aprovechar esta oportunidad para decirle a las personas que es bien importante que se tracen metas, que tengan objetivos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un objetivo para cumplir, vas a estar concentrado en eso. Entonces vas a estar luchando por alcanzar ese objetivo. Mientras que si tú sientes que tu vida está vacía, que no eres capaz de hacer nada, que no vas a progresar, que te está yendo mal, ¿qué estás haciendo con esos pensamientos? Pues desmoralizarte más, ¿verdad? En vez de darte ánimos, te estás ahí sí que dejando en el abandono. Entonces, no, es bien importante que estemos concentrados en lo que queremos, que tengamos una visión a futuro y sobre todo, pues que no nos olvidemos de Dios, ¿verdad? Porque sin Él es imposible poder cumplir todos nuestros planes, pero no hay nada imposible al final si estamos seguros de lo que queremos. Entonces, pienso que lo más importante es tener un objetivo hacia el cual llegar. Muy bien, sí, tener algo que te motive a levantarte todos los días. Exactamente. O un porqué del que te levantes todos los días, que es muy ¿Qué es importante. lo que quieres hacer tú para ti también? Y que no hay cosas imposibles, lo que tú dijiste, ¿verdad? Porque el hecho de irte a estudiar afuera, o sea, tú también lo veías como una meta, pero lo lograste. Pero hay que trabajar, o sea, eso sí, no te va a llegar nada caído del cielo. Claro, sí, ese es el mensaje, o sea, sí se puede, pero tampoco va a llegar. O sea, yo sentado aquí que llegue. No, tienes que trabajar. Y lo que dijiste que me pareció muy interesante, de que lo que pasa es que a veces nos convertimos como en robots de como que solo estamos sobreviviendo o nos vamos por la corriente. Y hay una frase que dice que lo único que va con la corriente son los peces muertos. Ay, está dura la frase. Ajá, o sea, lo único que va en dirección a la corriente son los peces muertos. Entonces, muchas veces hay que ir contra la corriente. Como los salmones. Animarnos a ir contra la corriente. Sí, tener un objetivo. Exactamente. Y cuando vas contra la corriente es cuando nacen mejores ideas. Sí. Pues bueno, amigos, gracias por haber estado pendientes de este podcast. Hoy estuvo con nosotros la licenciada Mónica Orizar Sosa. No te presenté así porque creo que también el valor humano es muy importante, pero ella es abogada y notaria, graduada acá en Guatemala, pero también con una maestría en... Otra vez, por favor. En estudios jurídicos internacionales. Sí, en Francia. Y recuerdo cuando vi tus posts, me pareció interesante la historia por el objetivo de inspirar a más personas. ¿Recuerdas que te lo dije? Y también ese es el objetivo también de este podcast. O sea, no es ni formativo ni didáctico, pero sé que le puede servir a más personas las historias. Y es entretenimiento, o sea, cómo pasaste la pandemia... Que te gritara la secretaria de la U. Nunca voy a olvidar. ¿Recuerdas su nombre?
La verdad que hasta lo Ni borré de mi siquiera. mente porque tengo una mala experiencia ¿Y la con tuviste que ella. ver más veces o Sí, ya? todo el tiempo. Después tuve ¿Y cómo que ir fue? con ella a traer mi certificado y trataba de ser amable, pero... Y ay, ella era sí te difícil. ubicaba, así como ella fue la que... Sí me ubicaba. Sí te ubicaba. Ella me atendía solo en la oficina. Después si me encontraba en los pasillos, no me conocía, solo me miraba como que estamos peleando, pero necesitamos hablarnos. No sé por qué no le gustan los guatemaltecos. Mira, de ¿cómo plano. puede ser? O quizá tuvo una pareja, un novio guatemalteco Eso, que y le le haya dañó el corazón. roto el corazón. Yo creo que tal vez por eso. Puede ser. No, te iba a preguntar, es que acá se habla mucho en Guatemala del tema de la envidia, que eso de los cangrejos, ¿no? Que un cangrejo va para arriba y que el otro lo jala para abajo. ¿Cómo ves eso? Porque también vi que viajaste a otros lugares. ¿Tú crees que realmente es eso así, solo aquí, o pasa también en otros lugares, o es algo que tenemos en la mente los guatemaltecos, de que eras como que el otro no deja progresar al otro? ¿O te pasó también allá? Porque a veces le pasa a uno, hay gente que le quiere entorpecer los procesos a uno, ¿no? Es cierto, siempre van a haber personas que van a tratar de desanimarte, no te lo van a decir directamente, te voy a desanimar con este comentario, ¿verdad? Pero que van a tratar de hacerte pensar para que tú no lo hagas. Entonces, no creo que sea por envidia, no creo que sea porque quieren que te vaya mal, tal vez incluso sea al contrario, quieren que te vaya bien y por eso te están tratando de desanimar porque piensan que va a ser una mala decisión. Sí, pues. Pero pienso que no es solo en Guatemala, es a nivel mundial, que van a haber personas que se van a alegrar por tus logros, pero van a haber otras personas a las que vas a dañar por tus logros. Entonces, no te voy a decir que yo he vivido el hecho de que las personas sientan como envidia de que viajé, al contrario, hay muchas personas que me publicaban siempre o me escribían, reaccionaban a mis historias y me decían, ¡hala, qué alegre que compartas estas fotos porque podemos viajar y conocer estos lugares a través de tus publicaciones! O muchas gracias por compartir, o qué bonito lugar, qué bonitas fotos. Entonces, y sientes que es sincero, que no te lo están diciendo porque, ay, estoy enojada de que hayas viajado, claro, ¿verdad? Entonces, por eso era que yo me animaba a seguir publicando, porque al principio yo no quería publicar nada, porque yo decía, qué feo que las personas que conozco en Guatemala estén sufriendo por la pandemia o estén perdiendo a un ser querido, entonces yo no voy a publicar nada. Y cuando me escribían, ¿por qué no has publicado nada? Y yo, es que me da pena lastimar a alguien con mis publicaciones. No, hombre, si lo que queremos ver son cosas alegres, porque acá se está viendo mucho dolor, no, hombre, ya poder despejarnos y olvidarnos un poquito de lo que estamos viviendo acá. Entonces yo decía, bueno, tal vez a la larga tiene razón, ¿verdad? Esto Tengo los despeja público, un poquito. Tengo a los fans. Tengo audiencia. No, pero sí, por eso era que seguía publicando, ¿verdad? Porque al final siempre hubieron buenas reacciones. Te mentiría si te digo que alguien me dijo, ¿por qué estás viajando y publicando? ¿O por qué estás comiendo eso si aquí no tenemos comida? Nada que ver. Todos los comentarios, la verdad, han sido muy buenos y me alegro por eso, porque, ay, sí sería triste poder sentir malas vibras, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, en ese lado sí te puedo decir que no he sentido como que otras personas tengan envidia de mí y tampoco quiero provocar eso. Claro. Mi intención al hacer publicaciones de que se viajó a este lugar o al otro no es para dar envidia, al contrario, es prácticamente también para que se conozcan esos lugares que muchas veces ni sabemos cómo son, ¿verdad? O a veces ni sabíamos que existían. Que existían. Sí, tienes muy bonitas fotos. Bueno, ya nos despedimos. No me quería ir todavía. No te quería decir. Vamos a hacer una segunda parte. Vamos a hacer una segunda parte. Yo creo que sí lo podemos hacer. Vamos a ver ahí de qué podemos hablar. Menos de lo que tenga que ver con los sentimientos, porque ya me dijo que no quiere hablar de eso. Bueno, a ver, ¿cómo te despides de este segundo episodio de podcast? Muchas gracias, Luis, fue un gran honor poder acompañarte, gracias por darme la oportunidad de poder compartir estas vivencias y experiencias que yo tuve con los demás, gracias por permitirme animarlos a que sigan adelante, ¿verdad? Gracias por interesarte en mi historia, la verdad es que tú has hecho que esto sea posible, ¿verdad? Para que otras personas conozcan lo que realmente ha pasado. A veces solo vemos lo que hay en las publicaciones y muchas veces las publicaciones no tienen lo malo, ¿verdad? Entonces, gracias por hacerme también estas preguntas, ir escarbando ahí, aunque algunas las quise evadir. Pero sí, te agradezco mucho por la invitación y pues también
también quiero decirle a las personas que nos escuchan, no sé si nos ven, yo creo que sí, pero nos bueno, ven y nos escuchan. Nos ven y nos escuchan, pues que estoy a la orden en lo que necesitan, si tienen alguna pregunta, si quieren una consulta, ¿verdad? No tiene que ser obviamente derecho, pero para que puedan viajar o de cómo ir a este lugar, si se necesitan visas, cualquier cosa que necesiten, la verdad es que yo estoy a la orden. Hay muchas personas que me escriben por Facebook, pues trato de responderles, a veces me tardo porque también es difícil estar ahí respondiendo, pero sí, yo siempre estoy a la orden. Para mí es un honor realmente que piensen en mí para hacer preguntas, ¿verdad? Claro. Y si en algo les puedo ayudar, pues ahí estoy, solo es de que me escriban, me contacten o lleguen a la oficina que muy pronto abrirá sus puertas y pues ahí estoy a la orden. Bueno, seguro que vamos a estar ahí pendientes de cuando ya también tengas tu oficina. Se me olvidó preguntarte, ¿cómo reaccionó tu familia? Supongo que cuando salió la publi, ¿te escribió mucha gente o qué pasó? Sí, fue bien emocionante, la verdad, porque justo a las 7, 8 de la mañana de acá, allá ya era casi de noche, hay 8 horas de diferencia. Mira, yo creo que sí, vamos a tener que hacer un segundo, porque sí se me olvidó preguntarte sobre eso, o sea, qué gran cambio. Y ahora, ¿cómo vienes? O sea, ya pudiste dormir a la hora. Yo te voy a decir que no me ha dado ni tiempo de pensar en el cambio de horario. No, qué bueno. La verdad que he estado muy ocupada. Y te das sueño y te duermes. Pero no puedo del día, o sea, como Sí, estoy haciendo cierto. muchas cosas, cuando ya es de noche, pues ya me duermo porque estoy bien cansada, así que el cambio de horario ni me dio tiempo de vivirlo. Allá sí. Allá sí, O sea, porque... tuviste que acostumbrarte y así. Pero lo más difícil, pienso, no es tanto lo que yo sentí en la diferencia de horario, sino lo más difícil ha sido la comunicación. ¿Por qué? Porque como hay 8 horas de diferencia, cuando allá ya está acabando el día, aquí está empezando. Uh-huh. Entonces puedo decirte que hay como un día, una jornada laboral perdida. Sí, de hecho nos pasó Francia cuando y Guatemala. nos poníamos de acuerdo para la entrevista de que a veces te escribía yo, pero tú estabas de plano durmiendo. Y yo te respondía cuando tú estabas durmiendo. Y por eso costaba mucho ponerse de acuerdo. Costó, pero nada es imposible. No, aquí estamos otra vez. Aquí estamos otra vez. Ajá. Bueno, ya no voy a preguntarte más porque te vas a despedir como unas 10 veces y nunca nos vamos. Sí. Pero creo que podemos hacer una segunda. Gracias, amigos. Los invito a que sigan pendientes del podcast. Vamos a estar publicando también más episodios. Pero de momento tenemos que me pareció muy interesante, del que podemos sacar muchas historias muy buenas y algunas que nos dejan aprendizaje. Y recuerden, nunca le pregunten nada a una secretaria en Francia. Nunca le pregunten porque no les dará respuesta de buena manera. Gracias, Mónica. En serio, muchas gracias por haber aceptado y venir acá, porque o sea, son muchas cosas por las que a veces uno como dice, ¿será que voy? Así, ¿verdad? Pero qué buena onda y gracias y bienvenida a Pana nuevamente. Muchas gracias, un gusto. Saludos, amigos. Hasta la próxima. Luisito Show, el podcast.